Bueno, vamos a comenzar porque ya son y cuatro. Va a seguir llegando gente, ahí puse a grabar porque estoy bueno. Total, el jueves no va a estar grabado, así que el que no viene a clase se la perderá. Voy a compartir. Lo que también podemos hacer, Cele, que lo tenemos que analizar, es pasarnos al Zoom, al Meet, digo. Sí, estaría cómodo. Depende de cuántas clases hagamos al final, presenciales o no también, qué sé yo, a esta altura. Sí, la verdad que tuve unos días complicados, ¿no? Hablé demasiado. Pero bueno. Ahí están dando esto. Tiene mucho zoom. Estoy preparando el pizarrón. Dame un segundo. Bueno, ahí se está viendo, sí, el Paint, sí. ¿No? Sí, sí, se está bien. Sí, sí. Bueno, vamos a comenzar. Hoy lo que vamos a ver es lo que se llama movimiento circular uniforme, o MCU, como lo vamos a ver, lo vamos a abreviar. Volvemos un poquito para atrás en el sentido de que estamos viendo un poco de cinemática nuevamente, pero un movimiento muy particular, que es un movimiento que, si uno lo piensa, es en dos dimensiones, pero en realidad vamos a ver que tiene un solo grado de libertad. O sea, es un movimiento unidimensional, aunque no parezca. ¿Se acuerdan del MRU? ¿Cuál era la característica del MRU, del movimiento rectilíneo uniforme? La trayectoria recta. Nada más. Ya constante. Velocidad. La aceleración, perdón. La Sí. aceleración constante. Aceleración cero, digamos. Ah, velocidad constante. Ah, bueno, Entonces, fíjense que la uniformidad y hablaba de la velocidad constante. Acá vamos a tener algo parecido. Fíjense, dice movimiento circular uniforme. No vamos a tener el vector velocidad constante, pero vamos a tener el módulo del vector velocidad constante. Entonces, a ver, déjenme que voy a usar. ¿Dónde está? A ver si me sale. Supónganse que tengo un elemento moviéndose en una trayectoria circular. Tengo algo acá, una pelotita moviéndose en una trayectoria perfectamente circular. ¿Cómo definimos un círculo? ¿Qué parámetros damos para definir un círculo generalmente? Redondo. Está bien, pero matemáticamente hablando, Circunferencia. ¿qué define un círculo? Una circunferencia, profe. Ahí, ¿quién me dice? Ezequiel. En el chat puso el Muy radio. bien. ¿No? Yo defino una circunferencia dando el radio. Si yo digo, este círculo mide 2 metros, 3 metros, 4 metros, ya sabemos cómo es el círculo, porque es una circunferencia de ese radio. ¿No? El radio define el círculo. Algo que nosotros decimos que es de configuración circular, o algo con simetría circular, con dar el radio alcanza para definir ese círculo. ¿Todos lo ven? Porque de cualquier punto que yo me pare acá, la distancia al centro es el radio. En todo punto donde yo camino. Yo no veo el dibujo que está haciendo, profe. no, yo tampoco veo la pizarra. ¿Se Ah, ve bueno. el paint? No, no está, no se Se ve ve. la pizarra en blanco. Sí. Ujú. Acá me dice, voy a volver a compartir, ¿no? Ahí se ve. Ahí sí, profe. Perfecto. Sí. Bien, ahora. Y dígame si se sigue viendo, porque ahí puse el chat. Sí, se sigue viendo. Bien. Entonces, tenemos un objeto, un punto, acuérdense que seguimos con objetos puntuales, que se mueve en una trayectoria circular, perfectamente circular. Eso significa
El perfectamente circular significa que el radio de ese círculo es constante. O sea, un círculo se define por algo que tiene una simetría circular de radio constante. Pues yo podría tener un óvalo, ¿no? Un óvalo no es un círculo que tiene un radio constante. Un huevo no es un círculo perfecto. Entonces, la característica que va a tener este movimiento es que tiene el radio constante. Por eso en realidad es un movimiento de una sola dimensión, porque no puede salir de esta trayectoria circular. Eso es lo que define un movimiento circular. Eso define esta parte del nombre. Es algo que se está moviendo a radio constante. En todo punto, no importa si la pelotita está acá o acá, la distancia del centro de la pelotita de giro, o sea, esto está girando para allá, ¿no? Va a ser siempre el radio de ese círculo. Es lo único que vamos a ver acá, cosas con radio constante. Es un movimiento muy sencillo. Y como dijimos recién, habíamos hablado del movimiento rectilíneo uniforme que tenía la velocidad constante, ¿se acuerdan? Eso es lo que dijimos recién. Ahora, si yo les digo, ¿cómo es la velocidad de este movimiento? Si esto tiene una velocidad, perdón, acá que lo hace ir para allá, ¿no? Esto está girando en sentido contrario a las agujas del reloj. Acá hay una velocidad. ¿Cómo es la velocidad acá abajo? En el otro punto rojo que lo tengo. Si se supone que hay aceleración cero, tiene que ser igual en las dos puntas. O Va, sea, en los dos puntos, mejor dicho. igual sería el mismo vector apuntando para acá. Ah, no, en sentido contrario. Ah, bien. Entonces, fíjense que es imposible que acá la velocidad sea constante. Como vector, acuérdense que la velocidad es un vector. No puede ser constante la velocidad porque está girando ese vector velocidad. Acá apunta así, y acá apuntará para allá, porque si no, no gira para este lado, ¿no? ¿Qué puede hacer constante, en realidad, de un vector que está girando todo el tiempo? Pues fíjense que si yo lo pongo acá, ahí me gustó, ¿hay alguien? Juan Pablo, no, Ezequiel hoy me parece que está afiladísimo, ¿eh? Fue el mismo que antes contestó el radio, hoy vino con todas las pilas. Acá voy a tener una velocidad para allá, y acá, si ponemos así, tipo los 4 cuadrantes, vamos a ver que tenemos una velocidad para acá. Es la única forma de que esto esté girando en ese círculo. Entonces, yo lo que le voy a pedir para que sea uniforme, no es que la velocidad de forma vectorial sea constante, sino que el módulo de ese vector velocidad va a ser constante. No puede ser constante porque todo el tiempo ese vector está cambiando de posición y de sentido, ¿no? O sea, se está moviendo ese vector. Ahí vamos, no te me adelantes, Lucas. Entonces, fíjense en que la definición de un movimiento circular uniforme es un movimiento de un objeto que se mueve siempre en una circunferencia con un determinado radio constante, no va a cambiar nunca, y con un módulo de velocidad constante, no con un vector. El vector velocidad no es constante. ¿Por qué no es constante? Porque lo vemos en el dibujo, se está cambiando todo el tiempo el vector. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las propiedades del movimiento circular uniforme. Ahora vamos a calcular cosas con esto. Pero un movimiento circular uniforme se define por un objeto que está moviéndose de forma circular y su velocidad, su vector velocidad, va cambiando todo el tiempo, pero no su módulo. Ahora vamos a lo que preguntó Lucas. Lucas dice, el tangente a la velocidad. ¿Qué cosa tangente a la velocidad, Lucas? ¿Qué quisiste decir con esa pregunta? Podés prender el micrófono, ¿eh? O escribir ahí. Y respondió Lucas. Va de un punto al otro. No sale el diámetro. Está bien, bien. Estás ubicado. O sea, fíjense que si yo tuviese una velocidad que tiene una componente para adentro o para afuera, supónganse que acá tengo un vector velocidad que sale para acá, ¿qué le tendría que pasar al radio de ese círculo? ¿Para dónde se movería esta pelotita?
¿Mantendría el radio constante? Si yo tengo una velocidad que me lo tira para afuera del círculo, No, aumenta el radio. aumentaría el radio, entonces ya no sería un movimiento circular, sería una espiral quizás, ¿no? Si voy aumentando el radio, no es espiral. Entonces no puedo tener una componente de velocidad en la dirección radial. Nunca voy a poder tener en la dirección que une el radio con el perímetro una componente de velocidad, porque eso significa que estoy cambiando el radio de ese círculo. Así que la velocidad solo puede ser tangencial, o sea, siempre puede ser tangencial a la trayectoria, que significa que es perpendicular al radio de giro. Es la única forma de que el radio no cambie. ¿Se entiende? Entonces, la velocidad esta van a ver que muchas veces la llaman velocidad tangencial, porque en todo punto es tangente al círculo. No importa donde yo me pare, siempre va a ser una cosa que es tangente al círculo. ¿Se entiende la condición de tangente, no? Es matemática. Toca en un solo punto y es perpendicular al radio de giro. O sea, cualquier punto que uno, desde el centro de la circunferencia al punto que estoy estudiando, la velocidad forma 90 grados con ese radio de giro. Entonces, fíjense, ya tenemos otra propiedad de este objeto de la velocidad. La velocidad solo puede ser tangencial. No puedo tener una componente que se llama radial, porque va en el sentido del radio. ¿Me siguen? Eso es lo que define un movimiento circular. Ahora vamos a ver que podemos hacer muchas más cosas. Vamos a estudiar un poco esto primero así más con la mano, ¿no? Después veremos más el formalismo. Ahora, si yo tengo este vector, supónganse que yo tengo un vector así, un objeto moviéndose con una velocidad para allá. Y un rato después el objeto se está moviendo para acá. ¿Para dónde tiene que ser la fuerza según Newton para que esto cambie su movimiento así? ¿Para dónde tirarían ustedes del vector este? Hacia abajo. Bien, si yo estoy en esta condición acá arriba y tiro un poco para abajo, esta pelotita se va a tener que venir para abajo de alguna forma, ¿no? Eso es lo que yo quiero. O sea, si esta pelotita que está girando tiene que seguir la trayectoria radial, yo en cada punto lo voy a tener que tirar hacia dónde. Porque fíjense, acá en este punto lo tiro hacia acá abajo. Le hago una fuerza para acá. Pero acá al ladito, ¿hacia dónde voy a tirar? ¿Hacia abajo? Hacia el centro. Bien, en cada punto voy a tener que tirar hacia el centro para que en cada punto la trayectoria vaya así, el vector, velocidad, vaya doblando, siguiendo la trayectoria circular. Punto a punto, yo voy a tener que hacer una fuerza, siempre apuntando al centro. Es la única forma de doblar un vector sin cambiarle la velocidad, porque fíjense que si yo hago una fuerza acá, ¿qué me dice Newton? Bueno, Newton me dicen que fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, si yo hago una aceleración estaría cambiando la velocidad. Pero hay una propiedad matemática que ustedes van a ver más adelante, no acá, que si yo hago una aceleración perpendicular en todo momento a la velocidad en módulo permanece constante. Lo único que estoy haciendo al aplicar una fuerza o una aceleración exactamente perpendicular al vector, yo lo único que puedo hacer con ese vector es rotarlo, cambiarle la dirección pero no el módulo. Yo necesitaría que esta fuerza tenga una componente en la dirección de la velocidad para acelerarla o frenarla. ¿Se acuerdan? Si yo tengo algo moviéndose así y yo quiero que esto se acelere para allá, tengo que aplicar una aceleración para allá. Si yo acelero, si yo aplico solo una aceleración para acá, el vector no va a cambiar su módulo, sino que va a rotar con el mismo módulo. Eso es una propiedad matemática. Entonces, fíjense, déjenme, que voy a intentar borrar, que más o menos ya sabemos cómo es la dinámica de este movimiento. Si yo le pongo la condición de que la velocidad tiene que ser constante, y aparte de que ser constante, tiene que seguir la trayectoria circular, la única fuerza que pueda aparecer acá, por esa propiedad que me tienen que creer que acabo de decir, porque es una propiedad vectorial, la única forma es que siempre aparezcan fuerzas que apuntan hacia el centro. La fuerza que va a aparecer acá va a tener que tirar siempre punto a punto hacia el centro.
Esa fuerza se llama fuerza centrípeta. A no confundir con la famosa fuerza centrífuga que ustedes conocen, que no existe, no es una fuerza real. La fuerza centrípeta es la fuerza real. Y si me dejan, voy a dejar de compartir. Después vuelvo. Y les voy a dar un ejemplo muy claro de un movimiento circular, que ustedes seguramente alguna vez lo hicieron. Estas son las llaves de mi auto, miren la pantalla. Tengo que desactivar el mood, porque si no... Ahí, ¿no? ¿Se ve? Esta es la llave de mi auto. Fíjense, yo quiero que esto sea un movimiento circular y lo voy a mover con la mano. ¿Qué objeto, qué cosa está provocando que esto pueda girar de movimiento circular? ¿Qué fuerza está involucrada? ¿Quién se anima? La de tu mano, profe. Una tensión. Ah, la de mi mano no está tocando mi llave. A lo sumo mi mano está tocando la soga esta, y esta soga es la que tira el objeto que hace que esto gire. Entonces, esa tensión hace de veces de fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta no es ninguna fuerza particular, es cualquier fuerza que yo aplico a un objeto y lo hace girar de forma circular. Podría ser en este caso una soga, salió volando mi llave, espero que no se... o tranquilamente puede ser mi mano. Yo puedo hacer esto, si fuera un robot y podría hacerlo perfectamente circular, acá no hay una tensión, pero mi mano está haciendo las veces de una fuerza F o una normal, que hace que esto gire de forma circular. También podría ser en un tocadisco o en una calecita, ustedes pueden girar de forma circular y ahí no hay una tensión. Ahí hay una fuerza de su vínculo con el piso, que es una fuerza de rozamiento que lo mantiene unido al piso girando. O sea, el coino, claro, el coino hay una fuerza que es normal a la superficie esa del coino agujereada, que es donde se pega la ropa y lo hace girar. Lo que hace girar ahí el coino es la normal. ¿Se entiende? No es la fuerza centrífuga no existe, es una fuerza ficticia que van a ver en física 1, pero la que hace girar a todas las cosas es la fuerza centrípeta. ¿Y hacia dónde tiene que apuntar sí o sí la fuerza centrípeta? Va a salir volando de nuevo. ¿Puede apuntar en varios sentidos la fuerza centrípeta, perdón? Si apunta hacia afuera, ¿hacia dónde va a doblar esta llave? Si la fuerza centrípeta apunta hacia afuera, el radio de giro sería acá arriba. Yo quiero que gire respecto del punto acá abajo. Tengo que tirar para el centro del radio de giro. Así que siempre la única posibilidad es que las fuerzas que estén actuando sobre el movimiento circular sean hacia el centro. Tienen un solo sentido posible. Si yo tengo muchas fuerzas, la única posibilidad es que la resultante total tiene que apuntar hacia el centro. Nunca puede apuntar para otro lado. Supónganse que esto tiene dos, o sea, mi mano y aparte la soga, entre las dos tiene que ganar la tensión para que esto gire. Porque si mi mano hace más fuerza que la tensión, esto no es un movimiento circular, se va para otro lado. Así que la fuerza centrípeta siempre apunta hacia el centro de giro. Y es la resultante que hace girar eso en forma circular. Pueden ser muchas fuerzas. Vamos a ver la clase que viene que particularmente los satélites orbitan por la fuerza gravitatoria. No hay nada tocando el satélite y orbita alrededor de la Tierra porque la fuerza gravitatoria le hace de fuerza centrípeta que lo está constantemente tirando hacia el centro de la Tierra. Eso lo vemos en la clase que viene. ¿Se entendió entonces? Eso es un movimiento circular. Ahora vamos a darle el formalismo. Ven que quiero volver a compartir la pantalla. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces repasando, tenemos un movimiento que tiene radio constante, eso lo hace movimiento circular, y es uniforme en cuanto al módulo de su velocidad es constante. Si el módulo de su velocidad no es constante, ¿puede ser un movimiento circular? Sí. Yo puedo, de alguna forma, aumentar o cambiar la velocidad en ese círculo. Siendo un movimiento circular perfecto, yo podría acelerar o frenarlo
en el sentido de radio de giro, en el sentido tangencial, quiero decir, pero eso no lo vamos a ver en esta materia. Pero un caso clásico es un péndulo. Voy a volver a dejar. Un péndulo, el famoso péndulo que va y viene, que oscila de un extremo al otro, es un pedazo de movimiento circular, pero cuya velocidad no es constante. Porque ustedes ven que primero va para un lado y después para el otro. Esto tiene que estar acelerado. Sin embargo, el radio de este movimiento es constante. Siempre está sujeto a la soga que lo sostiene, y un péndulo es un pedazo de movimiento circular, no un movimiento circular completo, pero que no es de velocidad, de módulo de velocidad constante. ¿Se entiende? Entonces, existen otros movimientos circulares que nosotros no vamos a ver, que pueden tener cambios de velocidad manteniendo su radio. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Perfecto. Bueno, ahora lo único que tenemos que hacer es, a todo esto que dijimos, que ya describimos con todas sus propiedades, ya sabemos cómo tienen que ser las fuerzas, o sea, la dinámica, ustedes me creyeron cómo es una propiedad matemática, un vector perpendicular solo cambia, una aceleración perpendicular al vector de velocidad solo cambia su dirección y no su módulo, y si en cada momento yo logro que haya una fuerza perpendicular, puedo hacer un movimiento circular, eso no es problema, y encima puede ser uniforme. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es describir de una forma con otras variables este movimiento circular. Hasta ahora definimos una velocidad. Esta es la velocidad convencional, ¿no? La que habíamos usado hasta todo el tiempo. Fíjense en cómo era la definición de velocidad, ya que dimos el primer parcial del sábado. ¿Quién se anima? B0. ¿Diferencia de distancia sobre diferencia de tiempo? Perdón, Bien, hago más. esa definición me gustó. La definición de velocidad es delta X sobre delta T. Esta es la velocidad que veníamos usando hasta ahora. Acá es lo mismo, ¿no? El problema es cómo mido el delta X en algo que es circular y que no es lineal. O sea, este vector delta X en realidad acá no está bien definido, porque yo necesito una distancia para definir esta velocidad. Como yo ya dije que la velocidad es constante, yo lo que voy a pedir es que el módulo de esta velocidad sea constante. Y me voy a olvidar del carácter vectorial que tiene. Entonces yo lo que tengo que definir en realidad es una distancia recorrida. Este delta X, quiero saber, para definir bien una velocidad, lo que voy a hacer en realidad es cambiarle el nombre a este delta X, porque ya no estamos hablando de líneas rectas, como medíamos antes, y voy a llamar delta S. ¿Qué es el delta S? Es el pedazo de círculo que yo estoy estudiando entre esos dos tiempos. Vamos a cambiar de color. Y vamos a hacerlo acá. Este pedazo de círculo, no voy a definir un delta X así, que sería el delta X vectorial, sino que voy a definir un delta S, que es la distancia que se movió sobre el radio este del giro. Esto es un delta S. El amarillo se nota muy poco, vamos a cambiar. ¿No? Esto se llama arco de circunferencia. Entonces yo voy a definir la velocidad tangencial esta en realidad como delta S sobre delta T, y lo que voy a pedir es que esto sea constante. O sea, ¿qué significa esto? Y que si acá esto mide 3 metros, y lo hace en un segundo, si vuelvo a moverme 3 metros, lo va a hacer en un segundo. Lo mismo que usábamos para MRU. La velocidad constante, si bien no tiene vector constante, el módulo 100, entonces yo puedo definir esta velocidad bien, y decir, bueno, lo que quiero es que dentro de la geometría circular, yo me mueva iguales distancias en iguales tiempos. Ahora, ¿quién me dice cómo se calcula un perímetro de un círculo? ¿Se acuerdan el perímetro del círculo? ¿Alguien? Tiempo radio varón. Ese es el área. Yo quiero saber cuánto mide la circunferencia. El perímetro, o sea, no sé qué otro. ¿No era algo con pi? Bien, es pi, ahí está. Ezequiel, como dije, hoy viene afiladísimo. Ahí está, muy bien Juan Pablo. Es 2pi por radio. Este es el perímetro.
Entonces, si yo tengo, esto es 2pi por radio, me da cuánto mide toda la circunferencia. ¿Alguien conoce los radianes? ¿Alguien ha escuchado alguna vez hablar de radianes? Debería, ¿no? Es Yo una escuché unidad, hablar, pero no sé qué es. es una unidad para medir ángulos también. Estos 2pi en realidad es un ángulo. Lo que estoy representando con estos 2pi es que doy una vuelta completa del círculo. Y si quieren definir el radián, para esto es cultura general, el radián se define como cuántas veces entra el radio. O sea, si yo agarro esto y digo, esto mide 3 metros, yo voy a ver cuántas veces puedo poner este radio en la circunferencia. Vamos a hacer otros circulitos para que sea más claro. A ver si me sale redondo. ¿Cuál era la tecla? Entonces, si yo mido el radio de este círculo, de acá a acá, mide R. Digo, bueno, ¿cuántas veces entra esto acá? Y lo empiezo a pegar acá. Digo, bueno, entra una vez, entra 2 veces, entra 3 veces, entra 4 veces, entra 5 veces, entra 6 veces, y exactamente, eso es una propiedad del círculo, vamos a ver que el radio entra 2pi veces, no es un número entero de veces que entra. Entra 2 veces pi, o sea, 6,30 básicamente, ¿no? 2,14 por 2 veces. Entonces, así se definen los radianes. Es la cantidad de veces que entra el radio en un círculo. Eso, profe, lo mismo en matemática, puede ser que cada pi era como 180 grados, ¿no? Que daba Bien, las dos ahora vueltas. bien, eso voy. Si 2pi es dar la vuelta completa en radianes, una media vuelta es un pi. Y una vuelta completa son 360 grados. Pi son 180, pi sobre 2 son 90 grados, esto lo van a usar mucho, por eso lo estoy dando, y así sucesivamente. Entonces, si a ustedes le dicen, entonces fíjense en, si 2pi por radio es el perímetro, ¿cómo pueden calcular un delta S? Yo quiero calcular este delta S. 2pi menos el perímetro, menos el delta. Ese. Está bien, o No. sea, vos decís, agarrar los 2pi, que son los 360 grados, y sacarle este pedacito. Sí, se me había ocurrido eso, pero quizás no era lo más Yo fácil. quiero este pedacito. Claro, al revés. Claro, no lo tengo. ¿Cómo lo calculo? Fíjense que esto representa cuántas veces entra el perímetro acá. 2pi son toda la vuelta ¿Es completa. el radio 2 veces? El radio 2 veces. No, Pero, ¿el pedacito puede ser un pedacito random o es el mismo, no, el puede mismo ser largo del cualquiera. radio? Yo quiero saber cuánto vale. Yo te digo, yo te doy este dibujo y digo, medime cuánto vale. Profe, puede ser que sea como una ecuación. Yo digo, si 2pi por radio es 360 y voy despejando. Paso, por ejemplo, por decir algo, 2pi para el otro lado y me tiene que dar Bueno, radio. va por ahí. Fíjense que 2pi son 360 grados, ¿no? Dijimos. Bueno, si yo mido cuánto es este ángulo, si 2pi por el radio me da el perímetro completo, una fracción de pi me va a dar menos perímetro. Porque 2pi representa dar la vuelta completa. Fíjense para que lo vean más fácil. Si yo les digo cuánto es el perímetro de medio círculo, ¿qué hacen? Si el perímetro completo es 2pi por radio, medio círculo, ¿cuánto vale? 2pi por radio dividido 2. Y esto me va a dar pi por radio. Y si yo le digo cuánto mide un cuarto, lo mismo, va a ser esto dividido 2. O sea, va a ser pi sobre 2 por R. Y si yo ahora le digo 37 grados, ese es más difícil, no es una fracción entera. Pero bueno, si 360 grados son 2pi, ¿cuántos grados son 37? ¿No? Y ahí voy a sacar en función de pi cómo calcular cuánto vale delta S.
Esas son propiedades que tienen que aprender a manejar del círculo. Siempre que nos des grados, entonces lo podemos sacar con regla de 3. Sí. Esto es lo único que les voy a permitir de regla de 3. Es una proporción. Pero Es la mejor cuenta del mundo esta. sí, pero solo funciona con las cosas que son lineales. El problema es que ustedes la quieren usar siempre. Y si las cosas no son lineales, no funciona la regla de 3. La proporción se mantiene. En química la usan un montón, no se quejen, chicos. En química se la dejan usar. Sí, es verdad. Así que, ¿se entendió esto de qué es un radián y cómo calculo los delta S? ¿No? Es eso, ¿no? Si yo les digo, bueno, entonces fíjense, si yo digo esto se movió 37 grados, yo puedo calcular este delta S diciendo, bueno, no sé, son 0,3 pi, no sé cuánto estoy inventando, entonces esto por radio es delta S. Delta S se da una cantidad de ángulo en radianes por radio. Entonces, ¿esto a qué me lleva? ¿Qué estoy usando yo para describir entonces este fenómeno físico de movimiento circular? Estoy midiendo qué cosas, qué es importante saber. La Aparte distancia del por el radio. tiempo está midiendo. ¿Cómo? Está midiendo la distancia por el tiempo, haciendo la delta S. No, pero digo, sobre- para medir este delta S, ¿qué medí? ¿Qué necesito? El ángulo. Estoy usando, bien, no sé quién fue, muy bien. Estoy usando ángulos, ¿no? Porque al tener simetría circular, los ángulos son muy útiles en cosas que están girando. El ángulo se usa mucho para medir cosas que giran. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver que una buena forma de describir un movimiento circular es usar una variable que no sea un X, como veníamos usando hasta ahora, o una cantidad de metros, sino usar ángulos para medir. Es una muy buena variable para medir. ¿Por qué? Porque fíjense, si este objeto gira de acá, vamos a cambiar de color, yo tengo acá, giro hasta acá, pasaron 180 grados, vine hasta acá, pasaron 360, y después, ¿qué pasa? Después de los 360 grados, ¿qué pasa? Cumplís una vuelta y seguís sumando. Empieza todo de nuevo, ¿no? Es como un movimiento que se llama periódico. Después de un cierto tiempo y dado una vuelta completa, se repite exactamente lo mismo. Y vuelve a pasar por los mismos puntos, una y otra vez. Entonces, con describir una vuelta, describo todo, porque después se va a repetir una y otra vez el mismo movimiento. Entonces, la simetría de esta circular hace que naturalmente uno siendo científico o matemático o investigador, llámenlo como quieran, y ustedes como físicos que son ahora en esta materia, pero pará, a mí me es fácil medir ángulos, es una buena variable para usar en cosas que tienen simetría circular, usemos los ángulos para ver cómo describir este movimiento. Esa es la idea. Porque en cosas que tienen forma circular, medir el ángulo es bueno, es fácil, es mucho más fácil que medir una distancia, ¿no? Como le dije, si yo quiero medir un delta S, tendría que agarrar un hilito, ¿no? Y ponerlo copiando esa trayectoria circular y después agarrar, estirarlo y ponerlo en una regla para ver cuánto vale el delta S. En cambio, agarro un transportador, mido cuál es el ángulo y hago la cuenta. Es mucho más fácil. Si yo quiero saber cuánto mide un cuarto de círculo, es más fácil decir, es pi sobre 2 por R, que agarrar y medir la distancia esta delta S. ¿Todos ven esa bondad que tiene usar ángulos? Es mucho más fácil medir el ángulo que la distancia real delta S. ¿Me creen o no los convenzo? Pueden decirme que no los convenzo, no les voy a bajar la nota ni nada. Qué callados que están. ¿Estoy conectado todavía? Sí, ¿O los dejé anonadados? Sí, profe. ¿Están convencidos? ¿Les gustaría o están convencidos que podemos usar el ángulo para describir algo de este sistema rotante, de esta cosa que gira? Si no me la complica tanto, sí, profe. En este caso sí se podría usar la calculadora, porque yo tengo una calculadora por ahí que se puede cambiar de radianes. No, ¿Sirve? no lo vamos a usar mucho, no te conviene. Las únicas veces que te vamos a pedir te va a convenir hacer la regla de 3 y seguir usando grados.
Si vos sos muy hábil matemáticamente y querés usar directamente radianes, lo vemos, pero en principio, a ver, sí lo vamos a usar los radianes porque ahora vamos a describir una propiedad física nueva que se llama velocidad angular. Si yo les digo que es velocidad angular, ¿ustedes cómo podrían definir una velocidad angular? ¿Alguien se anima? ¿Algún no recursante? ¿Qué cuentarían si yo le digo, definime una velocidad angular de esto? ¿Cómo definimos? Acá tienen esto. Sería ¿Cómo como algo así como cuánto tarda un movimiento, o sea, el tiempo que tarda un movimiento en hacer determinado ángulo. No sé, ponerle se movió 60 grados en 2 segundos. Está bien, vos Algo así. decís, se movió 60 grados en 2 segundos. Bien, partamos de ahí. ¿Cómo definirías Sería una un delta S. A ver, ¿ahí alguien? Digo, sería un delta S, porque lo que vimos recién es que eran los grados que nos dabas, era el delta, del delta Está bien, S. pero eso me definiría una velocidad convencional, porque el delta S es una distancia. Es esto. Claro, está bien, sobre el del tiempo. Claro, eso está bien. Yo puedo calcular esto. Yo digo, bueno, tengo 60 grados, no sé, son 60 grados, ¿cuánto se da en pi? Debería ser una cuenta fácil, 180. Un tercio de pi, ¿no? profe. ¿Es pi sobre 3? ¿Puede ser? ¿O sobre 6? Tiene que ser algo así, no importa. Ponele que es pi sobre 3, poder R, esto me definiría el delta S. Y yo hago esto sobre delta T, y lo que tengo es una velocidad. Esto tiene unidades de metros, esto va a tener unidades de metros, va a ser una distancia que yo caminé sobre un tiempo. Yo lo que quiero es definir algo que dependa de los ángulos. ¿Cómo? A ver, está bien, yo recorrí 60 grados en 2 segundos. Y yo acá con la velocidad, fíjense, yo decía, bueno, yo recorrí 30 metros en 3 segundos. Y esto me definía una velocidad, ¿no? Eso se lo acuerdan. Es cuánta distancia recorrí en cuánto tiempo. Y si yo quiero ver cuánto ángulo recorrí en cuánto tiempo, ¿cómo definimos la velocidad angular? La velocidad angular se llama omega. Es una letra griega tipo parecida a la W, pero no es una W, es una omega. ¿Cómo la definimos? ¿No sería el ángulo del tiempo final menos el ángulo inicial? Ah, bien, me gustó. Es un delta ángulo, ¿no? La variación de ángulo, ¿sobre qué? Esto me da una variación de ángulo. Y que yo necesito hacer, fíjense que es muy parecido, es sobre delta T. O sea, si yo en 2 segundos me moví 60 grados, bueno, la velocidad angular se da 60 grados sobre 2 segundos. Esto me da ángulos en función del tiempo. Esto se da 30 grados por segundo, si quieren. ¿Lo ven? Sí, sí. El problema, eso ahí ya definimos la velocidad angular. Esto lo vamos a usar mucho. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Cómo es la velocidad angular en un movimiento circular uniforme? No le di carácter vectorial, así que es buena. Van a ver en física 1 que se puede describir como un vector, pero nosotros no lo vamos a describir como un vector. Ah, Ezequiel hoy vino, pero... Yo no sé qué tomaste, Ezequiel, hoy, pero venís muy bien. Es constante. Convídame. Yo no quise decir eso. Pero bueno, está muy, por ahí se tomó un Red Bull. Vamos a hablar de cosas legales. Que está muy pila y está metiéndole a las respuestas siempre bien. Entonces, si la distancia que recorre en tiempos iguales, o sea, el delta S que recorre en determinado delta T, es constante, vamos a hacer esa cuenta acá abajo, fíjense, ¿no? Yo digo que delta S sobre delta T es constante. ¿Cómo definíamos el delta S? Era, pongámosle un delta θ por un R, ¿no? ¿Cuánto ángulo se movió por un R? Sobre delta T. El R es constante.
Así que esto tiene que ser, si esto es omega por R, ¿no? Esto tiene que ser constante, porque la velocidad es constante. Y esto lo definimos como velocidad. ¿Lo ven? O sea, el radio no cambia. Entonces, si el delta S lo definimos como un delta tita por R, que es lo que venimos hablando hace rato, y eso era constante, la velocidad angular tiene que ser constante también. Vamos a poner acá la velocidad angular para que le quede bien grabado. Y fíjense que acá ya sacamos una relación importante. Nosotros tenemos que en un movimiento circular uniforme la velocidad, o el módulo, mejor dicho, de la velocidad, porque no estamos hablando del vector, es igual a omega por R. Esta es la primera relación importante que vamos a sacar. Fíjense que entonces yo acá tengo, básicamente, si sé la velocidad angular y el radio, tengo la velocidad tangencial. Si sé la velocidad angular y la velocidad tangencial, tengo el radio. Hay una sola relación, porque yo de acá puedo despejar lo que quiera. Puedo hacer esto, o puedo hacer esto, ¿no? Estas cosas se las tienen que empezar a grabar en el cerebro, para que no tengan después problemas con que dicen, ah, no tenemos la fórmula, no sé qué. Son todas relaciones que salen de la misma. O sea, ustedes pueden tener cualquier tipo de relación. Yo esto lo llamo, digamos, es lo mismo que un triángulo. Un movimiento circular uniforme es un triángulo. Teniendo dos valores de ese triángulo rectángulo, acuérdense que si yo tengo esto, yo tengo todos los valores de este triángulo. Acá si tengo dos cosas, tengo todos los valores del movimiento circular. Ya lo vamos a ver. Yo necesito dos propiedades del movimiento circular para saber todo lo que pasa dentro de ese movimiento circular. Es muy sencillo. Bueno, entonces, ahí ya tenemos la relación entre velocidad tangencial y velocidad angular. Si nos fijamos, la velocidad tangencial, ¿qué unidades tiene? La velocidad tangencial dijimos que era metro por segundo, la convencional. Cuando yo agarro omega y multiplico por R, me tiene que dar una velocidad. Entonces, ¿qué unidades tiene omega? Omega tiene las unidades de 1 sobre segundo. En realidad, esto se lo digo para que lo sepan, chicos, no le voy a dar ninguna justificación. Este ángulo, que yo acá llamé 30, no se puede escribir así. Nunca lo vamos a escribir con grados sexagesimales. Lo vamos a escribir en radianes. Por lo cual, una posible definición también de esto es radianes sobre segundos. Pero el radian no es una unidad física, no es una magnitud física, así que usamos esto más que nada. Pero ustedes te tienen que acordar que si yo le digo, ¿cuál es la velocidad angular? Vamos a ver, yo les hago esta pregunta. Digo, ¿cuál es la velocidad angular de algo que gira 360 grados en 2 segundos? Ustedes no van a poner 360 grados dividido 2 segundos. Esto está mal. Físicamente no se usa. Los sexagesimales, ¿qué van a poner? ¿Quién se anima? A ver, Ezequiel, que estaba muy afilado. 2pi. Está hoy, pero van a poner 2pi sobre 2 segundos. Esto le va a dar pi por 1 sobre segundo, ¿no? Este se va con este, y esta es la velocidad angular. Es válido también poner radianes sobre segundos. Son pi radianes sobre segundo. O sea, si hace una vuelta completa en 2 segundos, media vuelta, que es pi, la hace en 1 segundo. Tiene sentido. Eso es la definición de velocidad angular. ¿Vamos bien hasta acá? No dije nada muy sorprendente, así que... A ver si me estoy olvidando de algo. O sea que nunca hay que poner algo de grados sobre segundo, siempre es algo con Hay que radianes pasarlo o- a radianes. Es lo único Ok. permitido. Los grados sexagesimales, en realidad ni siquiera les puedo justificar por qué no se pueden usar.
En realidad sí hay una justificación por el tema de unidades. Después vamos a ver ahora otra propiedad que si no, no te dan las cuentas. Los grados no son buenas unidades para trabajar básicamente porque es un sistema sexagesimal, en cambio los radianes los escribimos en un sistema decimal. 2 por pi es 3,14 y si lo divido por 10 van a ser tantos, o sea, va a ser ese círculo dividido 10. No sé, es un tema de unidades, supongo, más que nada. No sé muy bien. Y Javi, supongamos que tenemos, no sé, un cuarto de 360, ¿no? ¿Qué le ponemos? ¿Un cuarto radián o A ver, pi, si yo cuarto? dije que 180, a ver, vos dijiste un cuarto de círculo es 90 grados, ¿no? 90 grados, claro. Entonces, si 180 es pi, ¿cuánto es 90? Pi sobre 2. Pi sobre 2. Entonces, si vos decís que gira 90 grados por segundo, vas a hacer pi sobre 2 dividido un segundo, y esto te va a quedar entonces, la velocidad angular va a ser pi sobre 2, 1 sobre segundo. O pi sobre 2, si querés, radianes sobre segundo. Ok. Y siempre ahí sí puedes hacer regla de 3. Yo te digo, bueno, gira 30 grados en un segundo, bueno, hacer regla de 3. ¿Cuánto es? ¿En radianes esto o cuánto es 360, que sabes que son 2pi? Podés ir para los lados. Suponete yo digo, esto gira 30 grados en un segundo. Vos podés decir, bueno, si 30 grados, si 2pi son 360, ¿cuánto es 30 grados? Si sacás qué cantidad de pi es. O podés decir, bueno, 30 grados lo gira en un segundo, ¿cuánto tarda en girar una vuelta completa? Y ahí después decir, bueno, como la vuelta completa es 2pi, metés este tiempo que te da acá la cuenta, que no sé cuánto es 360 dividido 3, y lo haces directamente acá abajo, el delta T. Eso tienen que practicar y hagan lo que les sale más fácil, pero bueno, pueden ir por este camino o pueden ir por este camino. Ok, gracias. Bueno, ahora voy a dar una cosa que generalmente hace ruido, después vamos a ver, y después vemos un ejemplo de eso. De cómo calcular una velocidad angular y una velocidad tangencial. Pero primero quiero decir, supónganse, a ver si vamos a usar las propiedades. Esto lo único bueno de estar en la virtualidad es que puedo hacer círculos, realmente círculos. Si estuviese en el aula, no me saldrían ni un poquito los círculos. Supónganse que yo tengo 2 pelotitas acá agarradas a una misma soga y las estoy haciendo girar en movimiento circular uniforme. Esto gira para allá y este gira para allá. ¿Qué me dicen? Esta es la 1 y esta es la 2. ¿Cómo es la velocidad angular de 1 respecto de la de 2? ¿Quién se anima? Vamos a dejar a Ezequiel que conteste otra, ¿no? Ahí, Juan Pablo dijo que son distintas. O sea, Y como porque que hay el distintos del lado de afuera, radios. perdón. Ahí Damián dijo del que la 1 es más rápida que la 2. Y ahí Juan Pablo dijo que la 2 es más rápido que la 1. O sea, tenemos todas las opciones. Faltaría alguien que diga que la omega 1 es igual a la omega 2. Son todas las posibles opciones. O sea, igual, mayor o menor. O sea, claramente el ángulo de giro es igual. El tema es que, por lo menos a simple vista, podría ver que del lado de afuera recorres más distancia que el de Está bien, pero adentro vos porque el acabas de círculo dar en es el más clavo. chiquito. ¿Cuánto ángulo recorren si estas dos cosas están juntas? Después da una vuelta. El ángulo es el mismo siempre. O sea, el delta ángulo sobre delta t para las dos es igual. El ángulo que recorren, la cantidad de grados que están girando, si van juntas, es el mismo.
Claro, la velocidad angular va a ser la misma. La velocidad angular es la misma, pero vos también, no sé quién está hablando, dijo, no, pero pará. La velocidad angular, o sea, el tema es ese, ¿no? Los ángulos se miden desde el centro, no importa qué tan lejos estoy. Este ángulo mide lo mismo que este, o que este. O sea, el ángulo que recorro es siempre el mismo, porque el ángulo se mide angularmente, valga la redundancia. Pero ahora si yo les pregunto, ahora que ya dijimos eso, ahora les pregunto, ¿qué velocidad tangencial? ¿Cómo son la relación de las velocidades tangenciales? Ahora sí, la del 1 sería más rápido que la del 2 porque el S es diferente. Bien, ahí Ezequiel está dando... No, pero vos lo dijiste... A ver, ¿quién habló recién? ¿Que dijo que la del 1 es más rápido que la del 2? Yo, Leandro. A ver, ¿cuánto vale este delta S respecto de este delta S? ¿Cuál es más grande? ¿Qué pelotita recorre más distancia? El 2. Entonces, si las dos tienen que ir juntos, ¿cuál tiene que ir más rápido, tangencialmente hablando, para llegar a los dos, a este punto los dos al mismo tiempo? Este sale de acá y tiene que llegar acá al mismo tiempo que este. ¿Cuál va más rápido? Afuera siempre. Además más afuera, más rápido. ¿Lo ven eso? O sea, yo puedo tener cosas que si están vinculadas... Ah, muy bien, Ezequiel, hoy estás, me robaste el ejemplo que iba a decir ahora. Ahora se lo explico a los chicos. Si yo tengo cosas que están vinculadas, tienen que tener la misma velocidad angular. No necesaria la misma velocidad tangencial. Y como dijo ahí Ezequiel, si ustedes vieron alguna vez alguna carrera de atletismo, en una pista, no importa si es circulado o no, ¿salen todos del mismo lugar? No, los que están más cerca del centro salen más atrás. Exacto, ¿no? Esto está escalonado hacia atrás. El que sale más al centro le dan una distancia más que recorrer inicialmente. Acá sale un muchacho, acá sale otro. ¿Por qué? Porque si no, ganaría... Ese escalón que hay en la salida es precisamente para la diferencia de radio. Si ustedes ven una carrera en una distancia que no es una pista de atletismo circular, sino que es recta, todos salen de acá y llegan acá. Ahí sí pueden salir todos del mismo lado. Pero en algo que es circular, si todos salen del mismo lugar, el que sale más cerca del centro tendría ventaja porque tiene que recorrer menos distancia antes de llegar a la meta. ¿Vamos bien hasta acá? Son todas propiedades que ustedes tienen que saber. Ahora vamos a ver otra cosa. Y después ya voy a dar otra propiedad. Se me está haciendo medio tarde, 7:30. Me faltan estas dos cosas. Vamos a meterle pila, pero me parece que estamos bien. ¿Qué sucede, en cambio, si yo tengo cosas que no están vinculadas por un eje central, o sea, que no giran juntas, sino que tengo, por ejemplo, la cadena de la bicicleta con la rueda y el piñón? ¿No? Esta es la cadena de la bicicleta. Acá está el pedal, yo hago girar con el pedal este plato grande de adelante de la bicicleta. Esto tiene una cadena con dientes acá. ¿Qué comparten el piñón de atrás con el piñón de adelante? Con el plato de adelante. ¿Comparten omega o comparten B tangencial? La tangencial no. La tangencial. Muy bien. Fíjense que si la cadena acá gira a un determinado delta S, acá atrás no puede girar menos. Tiene que girar también un delta S. La velocidad con la que se mueve la cadena acá, si va para allá, la cadena, si fuera diferente a la velocidad que va para acá, la cadena se rompe. Es como una soga, ¿no? O se estiraría la cadena o se rompe la cadena. O se sale la cadena, que es lo que pasa a veces cuando andan mal las cosas. Entonces, lo mismo pasa en engranajes. Si yo tengo un engranaje, bueno, pónganle que esto es un engranaje con dientes, y acá tengo un engranaje de otro radio, lo que yo hago es hacerle compartir la velocidad tangencial, por ende no van a tener la misma velocidad angular. Cosas de radio diferentes no pueden tener velocidad angular y tangencial iguales al mismo tiempo. Entonces, precisamente así funciona, por ejemplo, la caja de cambios del auto.
teniendo diferentes tamaños de engranaje vinculados, entonces voy convirtiendo las revoluciones del motor, las voy cambiando de velocidad. Esa es la función que tiene la caja de cambios del auto. No tiene cadena, sino que tiene dientes, entonces voy vinculando con diferentes radios. O sea, con piñones o engranajes de diferentes radios, voy vinculando el motor a diferentes engranajes de diferentes radios, voy cambiando la relación de velocidad angular y velocidad tangencial que hay entre las ruedas y el motor. Después vamos a darle una justificación a eso. ¿Por qué quiero cambiar esa relación? Y bueno, porque hay un factor de fuerza necesario para una cosa y la otra. El motor puede hacer una determinada fuerza. Bueno, ¿cómo yo quiero transmitir esa fuerza a la rueda? A veces me conviene de una forma, si quiero más fuerza o quiero más velocidad en el auto. Por eso existe la primera y la quinta, ¿no? La primera es para arrancar el auto, yo necesito hacer más fuerza para vencer la inercia del auto, como dice Newton, las cosas están quietas, quédense quietas, entonces yo necesito mucha fuerza, pero cuando el auto ya lo moví, lo que quiero es que se siga moviendo con más velocidad, y ahí cambio del cambio, y lo que hago es transmitir más revoluciones del motor a las ruedas directamente, pero con menos fuerza. Por eso no se puede arrancar un auto en tercera o cuarta, porque no hay una buena transmisión de fuerza del motor a las ruedas. Igual eso no tiene nada que ver con la materia, pero es para que los que les interesan esas cosas. Entonces, en cosas que están vinculadas por los perímetros, como son las cadenas en las bicicletas, o los engranajes, lo que comparten son velocidad tangencial. La velocidad tangencial acá, de esta polea, tiene que ser igual a la velocidad tangencial acá de esta polea. ¿Se entiende? ¿Y la velocidad angular va a ser diferente? Ahí Sí, entonces. porque vos fíjate que este se va a mover todo este ángulo, suponete que es este delta S, y este delta S acá quizás es media vuelta completa, porque es muy chiquito. Así funcionan los cambios de la bicicleta. ¿Qué tienen los cambios de la bicicleta? Platos de diferente tamaño acá y piñones de diferente tamaño acá. Lo mismo que en el auto. Funcionan igual los cambios de la bicicleta por diferencia de radios de los platos. Van a ustedes, los que andan en bicicleta, saben que para determinados, si ustedes quieren subir una pendiente, tienen un cambio que es mejor, al igual que en el auto, porque transmite mejor la fuerza de los pedales a la rueda, pero si quieren ir rápido, tienen otro cambio que usar. Es lo mismo, van cambiando la relación de radios y van cambiando esas relaciones. Claro, plato chico, piñón grande, para una cosa, plato grande, piñón chico para otra. ¿Por qué? Lo podemos pensar, si quieren más o menos, ya que estamos y están metidos porque me están dando bola, prefiero dedicarle. Supónganse, si yo tengo un piñón chico y un plato grande, fíjense, yo me muevo acá un cuarto de vuelta, le doy al pedal un cuarto de vuelta. ¿Qué va a pasar con el piñón chico? Que está unido a la rueda. Va a girar. Va a tener que girar bastante. Tiene que girar mucho, muchas vueltas, ¿no? Quizás un cuarto de vuelta acá es una vuelta completa acá, o mucho más, o dos vueltas. Entonces, con solo dar un cuarto de vuelta acá, la rueda tiene que girar dos veces ya, porque están vinculadas, ¿no? Tienen que tener la misma velocidad angular la rueda que el piñón. Entonces yo voy a ir mucho más rápido, porque dar una vuelta acá son, no sé, 4 o 5 vueltas atrás, entonces tengo que avanzar muy rápido porque tengo que girar la rueda muchas veces, moviendo poco el pedal. Lo que me va a costar es hacer fuerza ahí, quizás. Ahora, si yo quiero ir más despacio, pero que me sea más fácil subir una cuesta, voy a hacer la relación al revés, que sea más directa la relación entre acá y acá. Voy a achicar este plato y agrandar este para que lo que yo mueva acá se transmita totalmente acá. Esa es la relación que tienen que ver. Voy a girar menos la rueda, pero con más fuerza. Me va a ser más fácil a mí y hacer fuerza si yo tengo que mover menos el pedal para que esa fuerza se transmita a la rueda atrás. La parte de la fuerza es más complicada que ver que la de la velocidad, porque hay un tema energético y de fuerza ahí, y de que ya esto deja de ser un cuerpo puntual y está girando la rueda y tiene otras propiedades, no importa. Pero tiene que ver con todo eso, chicos, para que vean que la física, y esto que vemos, que si bien son temas muy básicos, en realidad tiene mucha utilidad. Los que
los que trabajan en un área técnica, los reductores de los motores, o los arranques de los motores, o arrancadores de motores, lo que hacen es jugar con estas cosas, ¿no? Incluso un bombeador tiene una relación, un motor con una polea, y incluso el auto, aparte de la caja de cambio, tiene un montón de correas adentro y diferentes poleas para diferentes cosas. Con un solo motor, que gira a una determinada velocidad, yo con diferentes poleas voy cambiando la velocidad de lo que necesito, para un ventilador, para el aire acondicionado, para, no sé, el alternador. O sea, yo voy convirtiendo esa única velocidad angular que tengo, o velocidad tangencial, de un solo motor en todos los que necesito. Solo cambiando relaciones de radios, por ejemplo. Es muy útil. Se usa mucho eso. En todo lo que es técnico, estas cosas se usan. Bueno, vamos a seguir porque si no... Un segundo. Estaban intentando llamar. Bueno. Vamos a ver, nosotros en la Tierra, ¿cómo nos movemos, chicos? Hay dos movimientos en la Tierra que podemos aproximar por movimiento circular. ¿Cuáles son? En el planeta Tierra, ¿no? Traslación. Estamos girando, muy bien, estamos girando alrededor del Sol en algo que es parecido a un movimiento circular, o sea, acá está la Tierra, acá está el Sol, esto puede ser un movimiento circular, ¿y qué más? Y sobre su propio eje. Y sobre su propio eje, el día y la noche, ¿no? Entonces vamos a ver si podemos calcular a qué velocidad tangencial nos estamos moviendo nosotros sobre la superficie de la Tierra si estuviésemos, por ejemplo, en el Ecuador. Supónganse, yo tengo la Tierra, acá está América, así, no sé, ¿no? Acá está el Ecuador. ¿Cada cuánto da vuelta la Tierra? 365 días. No, sobre su eje, señor. Estamos 24 horas. 24 horas. 24 horas. Entonces, ¿podemos calcular la velocidad angular de la Tierra? ¿Cómo digamos? Sí. Tendríamos que saber el radio también. No, velocidad angular. No necesitamos el radio. La velocidad angular, si nosotros tenemos que gira 20, ¿cuánto gira en 24 horas? ¿Nos falta el radio o no? 2 pi. Entonces, para que esto esté bien, lo que tendríamos que hacer es convertir las horas en segundos, ¿no? ¿Cómo convierto un día en segundos? Yo tengo 24 horas. ¿Cuántos minutos son cada hora? 60. ¿Y cuántos segundos son cada minuto? 60. 60. Esto apréndanselo porque lo van a usar bastante. O sea, un día es 24 horas multiplicada por 60 minutos que tiene cada hora por 60 segundos que tiene cada minuto. Hagan esta cuenta y van a poder calcular la velocidad angular. Es un número muy chiquito, no nos movemos angularmente tan rápido. No sé cuánto da esto. Si alguien quiere hacer la cuenta. A mí me da 2,31, bueno, larguísimo, por 10 a la menos 0,5. 2,31 por 10 a la menos 5, 1 sobre segundo. Esto sería algo así como 0,00002, ¿no? O sea, estamos bastante alejados del centro de giro. O sea, 24 horas parece... O sea, es un periodo largo para dar una vuelta completa de 360 grados. No nos estamos moviendo angularmente tan rápido, nos movemos algunos grados, fíjense, habría que calcular cuánto es esto, que son radianes en grados, pero va a ser, no sé, 3, 4 grados por segundo o menos posiblemente. Tendría que hacer la cuenta, no sé. Pero bien, ahora, como dijeron ustedes, yo podría calcular la velocidad tangencial. ¿Qué necesito para la velocidad tangencial teniendo esta velocidad angular? El radio de la Tierra, ¿no?
Y si yo se los doy, podemos ver a qué velocidad nos estamos moviendo en este momento. Le voy a decir que el radio de la Tierra es aproximadamente 6 millones de kilómetros. 6 millones de kilómetros, 370.000 metros. 6.370.000 metros. O 6.370 kilómetros. Ahora hagan esta cuenta, multipliquen este número de 2,31 por 10 a la menos 5 por este número y díganme qué velocidad les da. Profe, la velocidad angular me da 7.27, no 2.31. Bueno, si hacen mal la cuenta, no sé. A mí también, me parece que la otra persona lo hizo sin poner paréntesis. Entonces, Sí, no le puse paréntesis. No. Entonces son 7,27. ¿1 sobre segundo? No, me parece. Por 10 a la menos 5. Ah. 1 sobre segundo. Esperen que no. Vamos a poner 10. Vamos a borrar para que ya lo tengan. Por 10 a la menos 5, 1 sobre segundo o radianes al segundo. Ahí alguien dice que da 1.600 kilómetros por segundo, por hora. Puede ser, no sé, no lo tengo calculado en kilómetros por hora, lo tengo calculado en metros por segundo. A ver si divido eso. a mí dio 463 metros por segundo. Bien. O sea, fíjense que no es una velocidad despreciable, ¿no? O sea, en cada segundo que nosotros llevamos hablando nos estamos moviendo más de 4 cuadras. Eso es porque este radio es muy grande, estamos muy alejados del centro de ejido. Si nos fuésemos hacia el centro de ejido, moveríamos menos distancia. Si estuviésemos en un planeta más grande, con el mismo periodo de día y noche, nos movíamos más rápido. Pero es una velocidad muy grande. ¿Y nosotros por qué como seres humanos no nos damos cuenta? ¿Por qué Porque no? nos movemos con ella. Claro, nos estamos moviendo todo al mismo tiempo. La atmósfera, los árboles, toda nuestra referencia se mueve a la misma velocidad. Incluso la atmósfera. Si la atmósfera no se movería, con nosotros nos volaríamos. Imagínense un viento de 400 metros por segundo, que son, como dijo ahí un compañero, 1.600 kilómetros por hora casi. No podría haber nada sobre la superficie de la Tierra. Lo que pasa es que la atmósfera se está moviendo en conjunto con la Tierra. Si no se movería en conjunto, sería un problema. O sea, no nos damos cuenta, nos estamos moviendo porque no tenemos una referencia. Pero si vemos las estrellas de noche, o el sol de noche, o el sol de día, perdón, el sol se mueve respecto de nosotros. Podemos usar el sol como referencia de movimiento si queremos. Pero si nosotros estamos dentro de una habitación, no nos damos cuenta, nos estamos moviendo. No tenemos una referencia, un sistema de referencia quieto en algún lado para ver que nos movemos. Bueno, eso es una nota de color. Bueno, vamos a seguir y ahora vamos a dar 2 definiciones que causan mucho problema. Y vamos a definir 2 cosas que son muy útiles en un movimiento circular, que yo ya mencioné por arriba, que son el período y la frecuencia. ¿Quién se anima a definirme el período? ¿Cómo definían el período de algo? Las mujeres tienen muy claro lo que es un período, ¿no? Se le llama así a la menstruación femenina. Es una de las tantas formas que tienen de decirlo. ¿Por qué? Porque cumple un determinado tiempo. Claro. Bien, es algo, o sea, el periodo es cada cuánto sucede algo. O sea, en particular 28 días, o el periodo de la Tierra da una vuelta cada 24 horas, es un periodo de algo. Es el periodo de, por ejemplo, en las mujeres cada cuánto vuelven a menstruar, tantos días. Yo podría decir, el periodo de una revista es semanal.
La revista sale toda la semana. Entonces, el periodo es cada cuánto tiempo pasa algo. Es una unidad de tiempo. En particular, en un movimiento circular, ¿qué podemos definir como periodo? ¿Cuánto tarda en dar una vuelta? La velocidad. Estoy tiempo. hablando de un tiempo estoy hablando. ¿Quién dijo la velocidad? ¿Cómo definimos en un movimiento circular un periodo? Y bueno, una forma, como dijo ahí el compañero, es decir, el periodo de giro sería cuánto tarda en dar una vuelta en un movimiento circular. ¿No? Sale de acá, da la vuelta y vuelve acá. Para eso tardó un segundo. Entonces, el periodo, que es una letra griega tau, mayúscula si quieren, después no es un tau, es el tiempo que tarda en dar una vuelta. ¿En qué unidades lo vamos a medir? En unidades de tiempo. Entonces, si yo le digo que esto da una vuelta en un segundo, el periodo se da un segundo. Si yo le digo, a ver, ¿cuál es el periodo de la Tierra? Lo acabamos de calcular, ¿no? En segundos, ¿cuánto es el periodo de rotación de la Tierra? $86.400. Bien, es eso, es el tiempo que tarda en dar una vuelta, dijimos que era un día, y ese día en segundos era 86.400 segundos. O sea, el periodo de rotación de la Tierra es 86.400. Esa es la definición de periodo. No es difícil, pero no sé por qué. El problema es que ustedes se confunden mucho el periodo con la frecuencia. La frecuencia es la inversa del perímetro, del periodo. Si esto es cuánto tarda en dar una vuelta, la frecuencia es cuántas vueltas da en un determinado tiempo. O sea, cada cuánto se repite algo. Yo digo, bueno, la frecuencia entonces es en cuántas veces pasa algo en una unidad de tiempo. En particular, en un movimiento circular, que lo que está haciendo es girando, definimos la frecuencia F, esta es una FF, no es ninguna letra griega, como el número de vueltas por segundo. Y su unidad, entonces, es 1 sobre segundo, porque el número de vueltas no lo podemos contar, y en realidad, esta unidad se le dice Hertz, perdón, con H mayúscula, pues es un nombre propio. Alguna vez habrán escuchado, si escuchan la radio o todo, las frecuencias de la radio son en Hertz. 104.3 MHz, 90 MHz, no sé qué, ¿no? Y se abrevia H mayúscula Z. A no ¿Y cuál sería confundir. la unidad de medida del periodo? ¿O tiene unidad de medida? El periodo dijimos que es segundo. Es tiempo. Ah. Es una unidad de tiempo. Y esta es la inversa. Es 1 sobre segundo. No confundir la unidad de omega y la unidad de frecuencia no son iguales. Ojo. Porque acá estoy midiendo cantidad de vueltas, no ángulo, sino cantidad de vueltas por tiempo. No estoy midiendo un ángulo, así que no están los radianes acá. Si yo les digo que yo tengo una cosa de una frecuencia que es, no sé, ¿verdad? 3 Hz, ¿qué significa esto?
Esto significa que da 3 vueltas por segundo. ¿No? Esta unidad esto es cuántas vueltas da en un segundo. Si 3 Hz significa que da 3 vueltas en un segundo. ¿Qué velocidad angular tendrá esto entonces? ¿Cómo lo pueden calcular la velocidad angular? 2pi por Como esa 2pi, frecuencia. claro. 3 por 2pi. 2pi por 3. ¿No? Y esto va a ser radianes por segundo o 1 sobre segundo, si quieren, pero no son hertz. Esta relación es general. Para pasar de frecuencia a... Perdón, vamos a escribir la red que me resulta más cómodo. Para pasar de frecuencia a omega hay que multiplicar por 2pi, que son cuánto vale en ángulo una vuelta. Esta es otra de las relaciones que van a usar mucho. De acá pueden despejar. No, sí, estamos bien. Y ahora digo, bueno, si yo digo que da, volvamos a esto, ¿no? Yo digo que da 3 vueltas por segundo. ¿Cómo calculo con eso el periodo del objeto? ¿Qué hago? ¿Da 3 vueltas por segundo? ¿Puedo calcular cuánto tarda en dar una vuelta? Y un segundo dividido 3. Bien, o sea, doy vuelta el 3, ¿no? Doy vuelta a la frecuencia. Claro. Entonces, otra relación que van a usar mucho es que F es 1 sobre tau. O sea, si 3 vueltas la doy en un segundo, si quieren lo pueden verificar con regla de 3, lo que me va a quedar es, bueno, si 3 vueltas la doy en un segundo, una vuelta la voy a dar en tanto. Es la 1 sobre tau, básicamente. Esa es la relación. Es la inversa, claro. Matemáticamente es la inversa. Porque acá voy a hacer, si hago regla de 3, hago este por este, me queda un segundo sobre 3 vueltas. Esto es tau. Como las vueltas no tienen unidades, son vueltas, no es una unidad, me queda unidades de segundo arriba, de la regla de 3 esta, y en realidad la cuenta formal es la inversa. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, Banda de ecuaciones, pero bien. bueno, ustedes vayan anotando. Nos falta una sola cosita y terminamos. Y después hacemos algún que otro ejemplo. Y Celeste hará algún otro ejemplo más complicado después de un intervalo. Yo creo que en media hora terminamos. Lo que voy a hacer es borrar esto. Porque no tengo mucho más lugar. No creo que me alcance acá abajo. Aunque puedo, no, vamos a hacer. Agrandar el pizarrón como hago siempre. Para que quede todo junto. Otro de los pocos beneficios que tiene la virtualidad. Ahora vamos a estudiar, ya lo mencionamos, pero vamos a ver cómo yo puedo relacionar todo esto que vimos ahora con, con la dinámica de este sistema. Y nosotros ya hablamos de la dinámica. ¿Cuándo hablé de la dinámica? Yo dije algo muy importante hace una hora. ¿La dinámica qué es, chicos? ¿Te referís cuando comparabas, por ejemplo, la cadena de la bicicleta con con Bueno, los está piñones? bien, eso podría ser dinámica, pero más al principio de la clase. Yo dije, ¿qué necesitaba para que la cosa gire de forma circular? ¿Qué definí yo? La fuerza hacia el centro, decías. Bien, yo hablé de fuerzas. Si hablo de fuerzas, queda la centrípeta, para el que dijo la que iba hacia el centro, para que se lo vayan a centrípeta. Yo necesito ahora ver cómo es el tema de la fuerza centrípeta en este movimiento. Para que esta cosa gire, necesita una fuerza centrípeta. Ya lo vimos, dijimos que la soga esa
como dijo Ezequiel, la tensión, hace de veces de fuerza centrípeta. Acuérdense que que dije es que la fuerza centrípeta es la sumatoria de todas las fuerzas que haya en el sistema que hacen que la cosa gire como movimiento circular, uniforme particularmente en este momento. En ese caso que dijo Ezequiel, que yo estaba con la llave del auto, dijimos que la fuerza centrípeta, vamos a hacer solo con la C, era la tensión. Y esto tiene que ser igual, según Newton, igual a una masa por una aceleración. Esto es lo que vamos a estudiar ahora, cómo es la aceleración del sistema respecto y qué relación tiene con su velocidad, ¿no? Que es lo que veíamos también en cinemática antes, o el vínculo que hay entre la dinámica y la cinemática es, bueno, la aceleración me da el cambio de velocidad. Yo acá quiero que la velocidad sea constante, pero que vaya girando ese vector velocidad. Y eso ya lo dijimos cómo es. ¿Cómo era? ¿Cómo tenía que ser la fuerza para que cumpla con esta propiedad de no cambiarme el largo del vector, pero sí andar rotándomelo? ¿Qué dije? ¿Cómo tenía que ser? Que tenía que tirar hacia el centro, decías. Bien, siempre hacia el centro. En cada punto tiene que tirar hacia el centro. Bien. Denme un segundo. Entonces, acá tengo que jugar un poco con la parte... Nos vamos a olvidar de la parte vectorial de la fuerza porque lo que tendríamos que tener acá es un producto vectorial que no tenemos, así que vamos a olvidarnos del carácter vectorial de la fuerza y vamos a ver qué relación tiene la fuerza con la aceleración y con las propiedades que yo ya definí de omega y de velocidad de este movimiento circular. Yo quiero buscar relaciones entre la aceleración y la velocidad. Vamos a ver que son bastante sencillas. Entonces, ¿cómo definíamos la aceleración habitualmente? ¿Cómo era la definición de aceleración que tuvimos toda la vida? Delta V Diferencia de la sobre velocidad delta sobre la T. diferencia del tiempo. Muy bien, es delta V sobre delta T. Bien, ahora imagínense que hago que el delta V y el delta T sean muy chiquitos. Vamos a pensar que tenemos un círculo, acá un pedazo de círculo, ¿no? Y que yo solo quiero ver lo que pasa entre este punto y este punto, muy, muy pegadito. Esta velocidad, que acá es así, ¿cómo va a ser acá? ¿Cómo va a ser en el siguiente punto? ¿Va a cambiar mucho? Me quedó horrible el dibujo. Esperen un segundo. Vamos a hacer este dibujo. Lo voy a hacer más grande. No va a cambiar mucho, ¿no? Y veamos más o menos, a ver si me sale el dibujo. El tema es que no me está saliendo. Este dibujo nunca en la vida me salió bien. Acá está, pónganle que el radio de giro está acá. Yo tengo la velocidad acá perpendicular. Y me muevo un determinado ángulo hasta acá. Tengo este delta tita. Entonces acá la velocidad es así. ¿Se imaginan? A ver si... me quedó mucho. Bueno, esto es una línea recta, chicos. Sean buenos conmigo. ¿Puedo más o menos pensar cómo fue el cambio de velocidad acá vectorialmente? No desde el punto de vista de módulo, porque yo quiero que el módulo sea igual. ¿Qué pasó con el vector? De este punto inicial a este punto final. ¿Qué hizo el vector? Cambio de dirección. Bien, ¿y cómo cambió de dirección? Con la fuerza centrípeta. Está bien, no como desde el punto de vista físico, sino ¿qué hizo? Se inclinó, bien, ahí puso Ezequiel, se inclinó. Puede ser que se haya torcido, perdón, que lo haya interrumpido. Puede ser que se haya torcido en proporción exacta a al ángulo. Muy bien.
Si esto es perpendicular y esto sigue perpendicular acá, ¿qué ángulo hay entre este ángulo y este? A ver, vamos a cambiar de color. Entre esta línea recta y este vector. ¿Cuánto rotó ese vector? Tiene que rotar delta tita. Es difícil de ver, chicos, cuando los ángulos son chiquitos, esto es verdad. O sea, cuando hago que el delta t sea chico, yo puedo aproximar, como dijo el compañero, que este delta b en realidad es b, por cuánto yo roté. O sea, es el mismo vector, pero rotado a un determinado ángulo, que tiene que ver con este ángulo de acá. Si yo me muevo, fíjense, si quieren lo vemos, veámoslo en un cuarto de círculo que se ve mucho más fácil, ¿no? Si este es un cuarto de círculo. Yo estoy acá. Este es el ángulo cero, esto está perpendicular. ¿Cómo va a estar acá arriba? Esperen que escribo bien. ¿Para dónde va a apuntar el vector velocidad? Para acá, ¿no? Perpendicular a la trayectoria. ¿Lo ven todo eso? ¿Cuánto rotó este ángulo? Al principio estaba así y ahora lo llevé acostado acá. Claro, los mismos 90 grados que... Los mismos 90 grados que yo giró acá el ángulo. Entonces, como el módulo es constante, yo lo único que tengo que hacer para ver cómo se mueve este ángulo es ver cuánto me movía en ángulo. ¿Todos ven eso? ¿Todos entendieron esto? Quizás es más fácil verlo con ángulos muy grandes que con el ángulo chico. Lo que pasa es que como esto tiene vector acá arriba, uno no puede hacer esto. Si me ve un matemático me asesina. Pero bueno. Todos ven que si yo roto, lo podemos ver también del otro lado, si yo roté 180 grados, el vector se dio vuelta a 180 grados. Como el módulo es igual de este vector que de este vector, yo lo que estoy diciendo, bueno, la variación vectorial de acá, acá o acá depende del ángulo. El vector sigue siendo el mismo desde el punto de vista de módulo, pero vectorialmente lo voy rotando un determinado cantidad de ángulos. Obviamente están en lugares diferentes del espacio, hay un montón de cosas que ver, pero si lo ven depende solo de eso. El cambio que va a tener este vector, al ser velocidad constante, yo sé que lo único que está haciendo es rotando el vector. ¿Me creyeron eso? ¿Los convencí? ¿Alguien contésteme, por favor? Sí, sí, sí. Sí, bueno, por lo menos los convencí de eso, porque por lo menos a primer orden se ve que yo lo que estoy haciendo entre 0 y 90 grados es rotar 90 grados el vector y 180 y 360, eso se ve. Después las propiedades matemáticas vectoriales, créanme que se cumplen también, que está bien definido esto. Entonces, fíjense, yo definí antes la aceleración como un delta V sobre delta T. Olvidémonos del carácter vectorial, que ya sabemos cómo se comporta, y escribamos ahora esto, como lo escribimos, el delta V, ¿cómo lo escribimos? Como V por delta tita, ¿no? ¿Qué puedo hacer acá entonces? ¿Descomponés el tiempo por también la delta tita? No. Bien, voy a juntar estas dos cosas. Ya eliminé, o sea, la B ya es la B constante que yo tengo. Esto es un número. Porque no hay un delta V acá ya. Ya es la velocidad. El vector velocidad vale 3 metros por segundo, vale 3 metros por segundo. Ya está. Al sacarle el carácter vectorial, porque yo con esto ya describí que el vector va rotando y vale siempre lo mismo, el B. Entonces, esto lo que voy a hacer es reescribirlo como B. ¿Por qué? ¿Cuánto es delta tita sobre delta T? Bien. Ahí La velocidad angular, la W. Entonces, la aceleración de este movimiento que yo necesito para mantener el movimiento circular uniforme va a ser B por omega. Esta aceleración la vamos a llamar aceleración centrípeta, porque es particularmente de este movimiento. Y fíjense, ¿por qué centrípeta? Porque, bueno, yo ahora tengo la aceleración definida. Yo dije que esa aceleración la daba una fuerza centrípeta, y Newton sigue valiendo. Entonces lo que vamos a tener es esto. La fuerza necesaria
para mantener este movimiento circular uniforme, va a estar definida solo por las velocidades de este movimiento circular. Eso me va a decir qué aceleración yo necesito aplicarle a este movimiento, y si defino la aceleración, defino la fuerza, ¿no? Esto define esto. Más aún, fíjense, yo tenía una relación entre velocidad angular y velocidad tangencial. ¿Había alguna relación entre ellos? ¿Podían ser cualquier cosa una de otra respecto de la otra? ¿Eran dos variables independientes? Solo voy a decir que se te está escuchando bien. Los dejé como... No hice una pregunta tan difícil. O sea, yo tengo un movimiento acá, digo, esto es un radio de 1 metro. Digo, bueno, acá la velocidad son 3 metros por segundo. Omega puede valer 36. ¿Puede valer esto omega si yo dije que el radio de giro es 1 metro y se mueve a 3 metros por segundo? ¿Es válido esto? Chicos, no es tan difícil. No estoy preguntando física cuántica. De última, digan que no saben. Está bien, puede pasar. Denos una señal de vida nomás. Sí, sí, están muertos, no sé. ¿Cómo calculaba yo a partir? Quedamos perplejos. ¿Cómo calculaba yo? Yo no di una relación entre B y omega. Lo calculamos. Ustedes se dieron cuenta que la velocidad aumentaba con qué variable. Vamos a un poquito para... Con el radio. Bien, ahí está. Ustedes acá me contestaron perfectamente la relación que había entre una y otra, que si voy a más afuera, tengo que irme con una velocidad mayor, pero la velocidad angular es lo mismo, pero lo que aumentaba la velocidad tangencial porque cambiaba el radio. Hay una relación entre B y omega. ¿No? Esto lo habíamos calculado, lo habíamos dicho. Entonces fíjense que la aceleración centrípeta en realidad yo la puedo reescribir de otras formas. Por ejemplo, si digo que, como puse ahí, que B es R por omega, voy a decir que la aceleración centrípeta es omega cuadrado por R, porque voy a reemplazar B por R por omega. Pero también puedo reemplazar omega por B. Puedo despejar de acá que omega es B sobre R. Así que esto también es B cuadrado sobre R. Y acá vuelvo a lo que les decía hace más de una hora, que un movimiento circular uniforme es básicamente un triángulo rectángulo. Yo, teniendo dos valores, tengo toda la dinámica y la cinemática y todas las cosas de ese problema. Fíjense que si yo tengo el radio y una velocidad, también tengo la aceleración centrípeta y por ende tengo la fuerza centrípeta. Si a mí me dan la fuerza centrípeta, con eso defino la aceleración, y teniendo el radio, si yo tengo la aceleración centrípeta y el radio, defino la velocidad angular. Y si tengo la velocidad angular y el radio, definí la velocidad tangencial. Y les puedo buscar 200 cosas estas. Supónganse que yo tengo la velocidad tangencial y la aceleración. Y bueno, si tengo la velocidad angular y la aceleración, omega, lo tengo, porque es pasar para allá dividiendo el B y voy a tener omega. Pero como hay una relación entre velocidad tangencial y el R, también voy a poder sacar el R. O sea, no se asusten, son muchas letras, muchas cuentitas, pero son todas las mismas, básicamente. Son dar vuelta sobre las mismas 3 variables. Tenemos, en realidad, velocidad tangencial, velocidad angular y radio. Con esas 3 defino cualquier cosa. Teniendo 2 de esas, en realidad ya está definido todo, porque la aceleración centrípeta queda definida y la fuerza necesaria entonces ya queda definida, teniendo la masa. ¿Se entendió esto último? Igual ahora hacemos unos ejemplos. O sea, es muy fácil. A ustedes les cuesta bastante porque les parece que es muy complejo, pero en realidad es mucho más fácil de lo que vimos hasta ahora. El movimiento circular es re fácil. Porque no tiene mucha... Es un movimiento, es como el MRU. No hay mucha libertad, ¿no? Yo te estoy imponiendo un radio fijo y una velocidad fija. No puedo hacer mucho con eso.
no tiene mucha libertad ese pobre movimiento, es bastante acotado. Bueno, esto chicos, con esto, acuérdense, si quieren les pongo acá abajo para que lo tengan, que la fuerza centrípeta es la sumatoria de todas las fuerzas que hay en ese objeto y que hace que gire. Y esto puede ser una tensión, puede ser un peso, puede ser una normal, puede ser una fuerza externa, puede ser una fuerza de rozamiento, puede ser cualquier fuerza la que me genere esto. Acuérdense que la fuerza centrípeta es el nombre que se le da a la fuerza total que hace que eso gire con movimiento circular. No es una fuerza, a ver, es un nombre, no es una fuerza que nosotros vamos a ver o medir. A lo sumo tengo una tensión, esa tensión hace que gire en movimiento circular, entonces es la fuerza centrípeta. Particularmente, lo digo ahora para ya ganar algo de tiempo para la próxima, para el jueves, en una cosa que, en un planeta, en el Sol y la Tierra girando uno alrededor del otro, lo vamos a aproximar como movimiento circular uniforme. Acá no hay nada en el medio, ¿no? Entre el Sol, que lo voy a dibujar un poquito más acá para que quede mejor el dibujo. Este es el Sol, esta es la Tierra. ¿Cuál es la fuerza centrípeta que hace que el Sol gire, que la Tierra gire alrededor del Sol? Acá no hay una soga, no hay una fuerza, no hay nada. Es la fuerza gravitatoria, es la gravedad, que la vamos a ver el jueves. Esta fuerza gravitatoria es la fuerza centrípeta. Entonces, la Tierra, yo voy a decir, bueno, la masa de la Tierra está girando con una aceleración centrípeta. Y fíjense que al día de ahora, nosotros, si tuviéramos la velocidad de giro de la Tierra o el radio de giro de la órbita, yo puedo calcular la fuerza centrípeta, que es la fuerza gravitatoria, a través de medir con qué velocidad nos estamos moviendo en el espacio, porque va a ser masa por velocidad al cuadrado sobre radio. Si yo tengo cuál es el radio orbital, que es, si quieren, es 1.5 por 10 a la 9 metros, creo que es, o a la 12, no me acuerdo, 1.5 millones de kilómetros. Millones de kilómetros. Y este es el radio de giro de la Tierra respecto del Sol, se llama unidad astronómica, si quieren saber. Nada, dato de color. La distancia entre el Sol y la Tierra es una unidad astronómica, se define como unidad astronómica. Entonces, si yo puedo ver, más o menos, ¿podría calcular la velocidad de movimiento de la Tierra teniendo el radio ahora? ¿Yo puedo calcular esa velocidad? ¿Qué me dicen? No lo vamos a hacer, pero ¿se podría? Sí. ¿Qué tengo de la Tierra? ¿Qué sé de la Tierra? ¿Cuánto tarda en dar una vuelta? Yo sé esto, ¿no? Entonces con esto tengo el período, o la frecuencia, una es la inversa de la otra. Si tengo el período y la frecuencia, tengo omega. Si tengo omega y el radio, tengo B. Y si tengo B y el radio, tengo cuánto es la fuerza gravitatoria que soporta la Tierra. Si quieren, después hagan esa cuenta. No la vamos a hacer. Pero ven que todas estas cosas tienen un sentido de por qué se estudian. Obviamente no es un movimiento circular uniforme perfecto la Tierra, porque si no, no existiría el verano y el invierno como existe. En realidad sí existiría, pero no serían como son, porque lo que define el invierno y el verano no es la excentricidad de la órbita, sino el eje de inclinación, no importa, a los que le interesan después les cuento. Pero bueno, con esto vimos todo movimiento circular. Esto que vimos acá, lo vamos a ver el jueves, y lo vamos a usar muchísimo, se toman el 100% de las veces. Así que se lo tienen que acordar, que la fuerza centrípeta es cualquier fuerza que hace que las cosas giren con movimiento circular, y particularmente las cosas orbitando, ya sean planetas, satélites, lunas o astronautas orbitando, la fuerza centrípeta está dada por la fuerza gravitatoria. Entonces, si yo defino la fuerza gravitatoria de alguna forma, defino el movimiento circular. Listo. Vamos a hacer 2 ejemplos cortitos, muy cortitos, y termino. Vamos a usar para hacer algunas cuentitas. Supónganse que yo tengo una mesa
Y arriba de la mesa alguien me dice, che, tengo un objeto girando en movimiento circular. No me importa qué me está haciendo girar este movimiento, pero está apoyado sobre la mesa. Y esto se mueve con una velocidad de 2 metros por segundo. Me dicen la mesa, el radio de giro es de 50 centímetros. Y la masa del objeto es una bolita, pónganle que yo pongo a girar mi llave acá, de 0,2 kilogramos. Mi llave pesa menos, pero bueno. Calculemos. Omega, fuerza centrípeta, aceleración centrípeta, período y frecuencia. ¿Puedo calcular todo eso? Con los pocos datos que tengo, ¿qué acabo de decir yo? Bueno, ya de canto te da el periodo, porque da 2 vueltas en un segundo. La velocidad no es 2 metros por segundo. Ah, no, habría que sacar el radio del, bueno, lo que sea que esté girando. No sé. No sé cuál es el perímetro de ese círculo. Si yo calculo el perímetro y da justo 2 metros, podría decir, bueno, sí, da una vuelta por segundo, pero no. Hay una forma más fácil de hacerlo. La W sí, bien, ahí dijo un compañero Ezequiel, otra vez dijo que la W es fácil de calcular. ¿Cómo es la W? Ahí me gustó más, Juan Pablo. B es R por W. Entonces W es B sobre R. Ezequiel, ojo con eso. Vos lo pusiste al revés. Entonces, fíjense, tenemos B es 2 metros por segundo. ¿Y cuánto es el radio? ¿Qué pongo acá abajo? ¿50 centímetros? No, en metros. Ah, muy bien. Acuérdense que tienen que ser unidades compatibles. Yo voy a poner 0,5 metros. Entonces el metro se me va con el metro. Fíjense que el 1 segundo ya está dividiendo, así que estamos bien, porque esto me va a dar 1 sobre segundo. Y 2 dividido 0,5, ¿cuánto es? Chicos, ¿qué? 2 dividido 0,5 es 1. Te voy a pedir plata prestada. Acuérdense, esto es fácil. Esto es una regla para toda la vida que yo al día de hoy la uso. Si yo divido algo por un número menor que 1, me tiene que dar más grande ese número. O sea, si yo divido 2 sobre 2, me da 1. Cualquier cosa que divida 2 dividido algo más chico que 2, me tiene que dar un número más grande. 4 es. Sí, ya lo puse, digo, ya lo puse en la pantalla. No pueden decir 1. Si estoy dividiendo por algo que no es el mismo. La fracción, acuérdense que número sobre número da 1. Es la única forma. Sí, mal flashaste, Juan Pablo. Bueno, entonces, ahora tengo omega. Yo puedo sacar, hay algo muy fácil de sacar a partir de omega, ¿qué es? ¿Cómo era la relación entre omega y F? Se las anoto para que no la busquen ustedes. Si yo tengo... ¿Cómo? ¿Qué ibas a decir? ¿No era la inversa o estoy equivocado? No. No, esa es con el periodo. La inversa, es la inversa del periodo es la frecuencia, pero yo todavía no tengo ninguna de las dos. Así que me conviene... Ah, claro, de la otra, ¿verdad? Y hagan esta La frecuencia por 2pi es igual a omega. Bien, es esto. Entonces, yo despejo frecuencia de acá, ¿y cuánto me da? Hagan esta cuenta, hagan omega sobre 2pi. Si quieren hacer esta cuenta fácil y bien, fíjense que en las calculadoras tienen una tecla de pi habitualmente. En algún lado van a tener el simbolito pi, generalmente shift alguna tecla, y van a poder hacer esa cuenta fácil más que poner, o si no se acuerdan que es 3,14 y les va a dar aproximado. Bien. ¿Y qué decimal sigue después del 6,3, Juan Pablo? Entonces, ¿cómo sería si pones 2 decimales? ¿No? Ah, bien, eso lo tienen que aprender también. ¿Y qué unidad va en frecuencia? Muy bien, ahí está, Esteban. Hertz. Y ahora fíjense que, como dijimos recién,
esto, su inversa de esto, ¿qué es? La inversa de los hertz era el periodo, ¿no? Así que es fácil. Si hacen 1 sobre 0,64 me va a dar el periodo. ¿Cuánto es? 1 punto, de nuevo, el otro decimal, ¿cuál es? No, bueno, yo no, a mí me da... ¿Qué pusiste? A mí me da 1.57. Pero bueno, más o menos. Te voy a crear. Se ve que yo use más decimales después o algo así. No importa, igual eso no es un problema. Bien, tenemos frecuencia, periodo, velocidad angular, velocidad tangencial ya la teníamos, el radio ya la teníamos. Nos falta la aceleración y la fuerza centrípeta. ¿Puedo calcular eso? ¿Cómo era la aceleración centrípeta? ¿Qué Velocidad por W. Tengo B por W, también tengo B cuadrado sobre R, que yo usaría esta, ¿no? ¿Por qué yo usaría esta? ¿Quién me dice? Por las unidades y números más fáciles, por eso. No, esto es un truco para la vida. Yo para calcular... Por los datos. Hice una cuenta yo. Le pude haber pifiado acá. ¿No? O acá. Le pude haber pifiado a esto, le pude haber pifiado a meter el dedo en la calculadora, todo. ¿Qué datos me da el problema? Me da B y me da R. Siempre voy a tener que tratar de usar la mayor cantidad de veces los datos más crudos, los que me dio el profesor, los que están anotados en el papel. Para que yo, si le pifié a cualquier otro resultado, igual ese esté bien. ¿Se entiende? Es una cosa que traten de adoptar. Ustedes van a ver que yo en los parciales a veces le pongo que las cosas están bien, pero agarraste error del punto anterior. Le pifiaban a la cuenta en el punto anterior, todos los datos, todos los resultados están mal matemáticamente, pero todo el procedimiento está bien, entonces le pongo arrastra error y está correcto el problema. Lo que pasa es que hicieron una cuenta, metieron el dedo para la mierda en la calculadora y bueno. ¿Se entiende? Entonces yo prefiero usar que la aceleración centrípeta es B cuadrado sobre R, porque son los datos que yo no toqué. A mí me dicen que esto era 2 metros por segundo, y esto era 0,5 metros. Yo no hice ninguna cuenta ahí. Y aparte que son números lindos para trabajar. Esto es al cuadrado, entonces esto es 4 sobre 0,5. Y a ver ahora sí. Ahora sí, bien, esto es un 8 metros por segundo al cuadrado. Metros por segundo al cuadrado, porque esto es así, ¿no? No olviden los cuadrados. ¿Y qué me falta entonces? Yo tengo la aceleración centrípeta, me falta la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es muy fácil. Es masa por aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta la acabo de calcular, la masa me la daban 0,2 kilogramos por 8 metros por segundo al cuadrado. ¿En qué unidades tiene que dar la fuerza centrípeta? ¿Cuáles son las unidades de la fuerza centrípeta? Los maté de nuevo, ya. No contestó nadie, Celeste. ¿Qué hacemos? Me preocupa que no respondan esto después de haber rendido el parcial el sábado. Ahí está. Ezequiel hoy vino. Ahí. Gracias, gracias. O sea, si es una fuerza, tiene que ser el Newton. Kilogramos por metro, o sea, masa por aceleración. Son Newton. ¿Y esto cuánto da? Hagan la cuenta y le va a dar 1,6 Newton. Fíjense todo lo que podemos calcular de un movimiento circular teniendo muy poca información inicialmente. Una velocidad y un radio, calculamos periodo, calculamos omega, calculamos B, calculamos A. A lo sumo lo que no podemos calcular es la fuerza si no tenemos la masa del objeto, pero todo lo demás lo calculamos. Bueno, no voy a seguir porque ya son las 8, prefiero que descansen 15 minutos y hagan un ejercicio bien formal con Celeste. Hagamos hasta y cuarto. Si tienen alguna pregunta, aprovechen a hacerme ahora. Para los que llegaron tarde, repito, el martes es clase presencial. No sé si el jueves. El jueves, perdón. El jueves de esta semana, o sea, dentro de 2 días. Vamos el 26 de mayo.
O sea, vamos a entregar los parciales corregidos y vamos a dar tema nuevo. Presencial, no va a existir la clase grabada, obviamente, porque va a ser eso. Y vamos a entregar los parciales. Y van a ver en qué se equivocaron. Para los que llegaron tarde también, les repito, en la clase de hoy del campus virtual, de nuestra aula virtual, están subidas las resoluciones de uno de los temas. Yo pensé que estaban los dos, me di cuenta que no, hace un ratito, así que después voy a hacer el otro tema y les voy a subir las resoluciones de ese tema entre hoy y mañana. El jueves ya las van a tener como para que ustedes vean todos los resultados y cómo se hacían bien los problemas. La idea es que ustedes vean eso y no perdamos tiempo en la clase de resolver los problemas. A lo sumo nos preguntan sobre lo que ya está hecho. No vamos a resolver todo el parcial porque no nos va a dar el tiempo. Lo podemos hacer más adelante. O el otro martes, si quieren, lo hacemos. Pero el jueves vamos a dar gravitación, que va de la mano con este tema. Los dos temas se toman siempre juntos. Y después la otra clase no vamos a tener tema nuevo. Así que de última pueden preguntar ahí. Una pregunta, porque yo entré al campus y están, viste que hubo los que rendimos de 10 a 12 y de 13 a 15. Están los de 13 a 15, no los de 10 a 12. No, pero uno de esos temas, de los dos temas que están subidos, nosotros nos equivocamos, ustedes no se dieron cuenta, o algunos sí. Tomamos el tema 2 de la tarde, lo tomamos a la mañana, porque se nos mezclaron los parciales. O sea, buscar el tema 2 de ese tema de 13 a 15, y es el que uno de los que se tomó. Fíjate si es el que te tomamos a vos o no. No, justo era tema 1, por eso. Claro, uno tenía un golfista y el otro un bateador, no me acuerdo bien cómo era. Así que vos Sí, vas un a tener golfista y que- un bateador. Sí. Vos vas a tener que esperar hasta mañana o pasado. Espero mañana, pues nada, que tengo un almuerzo familiar. Así que me toca el otro familiar. No sé cómo, si voy a poder hacerlo. Y hoy termino tarde. Pero bueno, entre mañana y el jueves a la tardecita van a estar resueltos. Los que hicieron el tema 2 van a ver que ya tienen todos los resultados y cómo se hace todo ahí. Los otros lo lamento, pero me di cuenta, posta pensé que estaba todo resuelto, me lo mandaron eso, y no me di cuenta. Bueno, cortamos hasta ahí 20, ¿te parece, Selene? Perfecto. No estás ahí, ¿no? Así que yo me voy a desconectar 2 minutos. Yo creo que lo que voy a hacer es irme a mi casa, en el medio. Anda tranquilo, porque yo Y vamos a explicar veo el... más o menos en 15, Yo 20 me minutos y quedo. me conecto de nuevo. Porque sí tengo que Dale, dejar de dale. grabar, así que después... Pongo yo a grabar. sí. Cortá si querés ahora y